Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí en un vídeo más de mi canal y hoy voy a hacer un house tour actualizado de mi hogar. Si no, no sería un house tour, claramente. Hace un año y pico hice un vídeo enseñando mi casa. Bien, pues esa casa ya no existe. Ha cambiado muchísimo y es otra. Así que voy a enseñaros una versión actualizada de mi casa, porque la verdad es que la tengo muy mona y quería yo enseñarla, porque como no puede venir gente a mi casa, pues la enseño en internet y así la ve más gente. Os voy a ir enseñando partes de mi casa, como la entrada, que en el vídeo que hice hace un año os dije que iba a retocar cositas de pintura, como estas de aquí, que se ve que estaban mal pintado, no sé qué. No ha pasado, está exactamente igual. Por aquí he puesto como cosas así doradas, tipo esto, que esto es inalámbrico, mira. Pues si quiero alumbrar este cacho de pared lo puedo hacer cualquier día de mi vida, mira pa, lo hago. Tengo esto aquí, pues mi cosa de las llaves, cosas secas, 85 hidrogeles. Esto de aquí la verdad que es muy mono, así como para colgar los paraguas y cosas así, que yo no uso paraguas porque no, o sea, no creo en los paraguas, sinceramente. O sea, entiendo a la gente que los usa, pero yo no estoy muy a favor. Sinceramente, yo prefiero usar capucha o mojarme. Esto es así. En fin, fotos mías, mi señora en Colombia. Y luego me gusta esta cosa de las llaves, que es un llavero de High School Musical. Ya está. Tengo aquí el colgador este. Mucha mierda. Y si me acompañáis os enseño esto de aquí, que es la habitación de invitados. Venís para aquí. Bueno, esta habitación es como... es así pequeñita y tal, pero está como... apañada. Está aquí esta cama con 158 cojines que puso Lara. Me parece poco práctico. Ahora, mono. Esto es una preciosidad. Cosas. Esta butaca que era de Lara. Mi skate, porque soy skater. Lo podéis ver en las marcas de uso que tiene este patinete. Mira, bueno, agotador. Esto lo tiene Lara con cosas de Harry Potter. Yo, o sea, os respeto muchísimo a los que os guste Harry Potter. A mí... Yo no lo vi, no lo leí y no tengo ese sentimiento. Soy fan del merchandising así en general, pero sinceramente os hacen unas cosas más feas, porque esto de aquí me parece una cosa atroz. O sea, esta cabeza, que es el no sé qué del bus noctámbulo, yo sé cosas, pero me parece una cosa horrorosa. Entonces, bueno, hemos negociado y hemos dejado esta parte como cosas de Harry Potter. Aquí tiene pues el ticket este del bus, los libros y eso. Si venís para aquí os encontraréis a vosotros mismos reflejados. Bueno, esta mesilla la tenía en mi habitación, que en el vídeo anterior que hice de mi casa se podía ver esta mesilla. La pintamos de azul, lo que pasa es que está bastante vieja, entonces está descascarillando un poquito, pero como era muy mona y era de mis abuelos, le tengo mucho cariño, me la he quedado. Esto que se lo regaló mi madre a Lara, de Frida Kahlo, que es muy fan. Aquí, bueno, aquí ropa por planchar, bragas, calcetines, todo lo humano y lo divino. Tengo cosas aleatorias como por ejemplo esta pelota de Hannah Montana. ¿Por qué está aquí? Porque pensaba que era un mantel. Y ya que estamos te digo la verdad. Esto también pensaba que era un mantel, pero no. Es una pelota también. Es de High School Musical. En fin, sigamos. Bueno, esto es un poco del salón, pero os lo voy a enseñar después. Si os venís para aquí está mi habitación. Venís para aquí. A ver, aquí está la verdad bastante mono. No es por presumir, estoy muy contenta de cómo ha evolucionado mi habitación. Elegante, no es mi colcha favorita, pero bueno, soy humana también. Uso colchas así como más normales. Esta es mi mesilla, este es mi lado de la cama. Se puede notar bastante por nivel de cosas entre este lado y ese. Mira, aquí tengo la luz y se ve esta lámpara que es preciosa. Lo hacía una chica, ella en plan artesanal y no sé qué. Luego os dejo información en la caja de descripción, que eso lo hacen mucho las influencers y me hace mi ilusión. En esta zona es la cómoda. Esta cómoda la tenía mi madre en su casa y era de madera pues normal, de estas de casa de madre, casa de abuela y demás, de madera oscura. Y como no me gustaba mucho tener una madera tan oscura aquí en la casa, la pintamos en el confinamiento, en esa etapa en la que estábamos, que ya no sabíamos qué hacer con nuestra vida. La pintamos de este rosa que me encanta. Esto lo tenía de casa de mis abuelos. Es como que el dorado aquí gusta mucho. Mira, tengo esta foto que me encanta de duende. Es el perro más guapo del mundo. Luego se porta peor, pero bueno. Cositas varias. Mi cuarzo rosa porque es una hippie. Esta maceta me encanta, pues son dos tetas. Plantitas monísimas. Estas son de verdad, porque aquí aún les da un poco de sol y demás y como que se aguantan bastante. Las de dentro se me mueren todas, así que he tenido que tirar de planta falsa. Os digo la verdad. Esta es mi mesilla. Uy, hay un pelo.
esta es mi mesilla. Con mi cosa, yo voy por rachas. Hay veces que estoy como todo el rato necesito usar esto y otras que no. Y ahora estoy como que necesito dormir con esto o no me duermo. El libro que me estoy leyendo ahora mismo, que es de Amy Schumer. Este cuadro lo pintó mi abuela y como me gustó mucho los girasoles me lo he puesto aquí. La verdad que me encanta tenerlo aquí. Aquí la verdad es que tengo como muchísima mierda. Y el cabecero es mi cosa favorita del mundo. Estos dos cuadros son los primeros cuadros que puse en mi casa, que los hizo Koi Samsa, que tiene mucho talento. Y ahí arriba pues hemos puesto como nuestras letras, no sé qué, un cuadro que me regaló Lara, una planta falsa. Tú imagínate si es verdadera que me empiece a caer de aquí la tierra en la cabeza. Pues no es plan. Y aquí yo tengo una pregunta. Aquí, esto de aquí, Lara me engaña, creo, y me dice que aquí le echa agua para que el ambiente esté húmedo. Yo esto no lo he vivido en mi vida. Yo no sé si vosotros y vosotras sí, me lo decís en los comentarios. A mí me gusta pensar que Lara se inventa cosas, pero vaya. Le echas agua y ya está, y se humedece. Ni idea. Aquí es como todo el lado de Lara, sus libros, su planta, el proyector, que es lo mejor que me ha pasado, que es eso que está ahí en el suelo. Tampoco es muy bueno, me costaron como 60 euros o algo así, pero lo enchufas aquí, se proyectan las pelis en este lado de la pared y fantasía. Y todo esto son cosas de Lara que están como muy bonitas, organizadas, pero solo quiero hablar de esto que se lo regalé yo, que es monísimo, es de crochet. Tenemos uno cada una. Y yo le regalé esto, que es súper bonito, que lo hacía una tía por la página esta de Etsy, de internet. La gente tiene mucho talento. Entonces, bueno, y ya está. Y esta crema me la he hecho de vaselina, aquí, porque se me irritan mucho los labios. Esta silla que es preciosa, con esta manta que está en todos los hogares españoles, y en este no podía faltar. Y esto que en Galicia no lo hay, que es el aire acondicionado. Lo mejor que me ha pasado en la vida. En Madrid, claro. En Galicia no me hace falta. Sigamos. Y llegamos al salón, que es todo esto, pero quiero ir comentando cositas, como por ejemplo, este lado de aquí que me parece monísimo, la verdad, con este espejito, el neón este que ya se me está fundiendo, pero bueno, aún resiste. Esta plantita de aquí es mi cosa favorita, es un Odish, que bueno, va un poco por su cuenta con los lados estos que tiene. Y aquí tengo como, hay libros que son de Lara y de ilustración y no sé qué. Y todo esto como mis vinilos. Tengo cosas como muy aleatorias, en plan de Eurovisión y eso, porque los colecciono, los que puedo, de los singles. Es un poco de todo, como que canciones que me he encontrado en sitios de segunda mano, mercadillos y demás, como que los voy guardando. Este es el de Salomé de Eurovisión, Rafael, Julio Iglesias, Sergio y Estíbaliz, Karina. Bueno, solo pienso en no tener que mudarme nunca más de esta casa, porque yo no sé cómo voy a hacer para sacar todo esto de aquí. Luego tengo vinilos tipo de Juno, que soy muy fan. A ver, ¿qué más tenía por aquí? Tengo el de Rosalía. Este de las Spice Girls, una magia, vamos, total. Ah, bueno, y la joya de la corona, Sámbame de Upadance. Impresionante. Un disco que tienes que tener en cualquier casa, porque esto te hace un hogar. Además, la versión remix, no la original. La remix, que es mucho mejor, tiene muchas versiones, que eso me sorprendió mucho. Tiene Dub Version 1, Sámbame, Club Mix, Sámbame, Dub Version 2, Sámbame, FRB Soul Remix. Porque claro, ¿cómo no voy a tener yo esto en mi casa? Queda un gancho. Hala, si podemos subir para la planta de arriba. Se va a llover. Si seguimos por aquí, tenemos esta zona me gusta un montón. Porque, por ejemplo, tengo esta foto que la hice yo, que lo enmarqué en plan guay, que enmarcar las cosas en plan guay está muy bien, pero cuesta mucho dinero. Que está bien de vez en cuando por el negocio local, pero cuesta sus euros. Y esto de aquí es muy guay porque tengo el piano. Uy, se me cae, coño. Entonces yo, que me quiero poner a estudiarme lo mejor de Rosa, pues me pongo aquí con mi partitura, me pongo a tocar You Know Me a Celebration o Ave María de Bisbal y una magia. Pues es que yo estoy a nada, o sea, ahora que volvamos ya a la vida normal y demás, de irme a tocar los insersos y eso, el pianito. Bueno, mi sofacito, que es muy money. Esto de aquí es mi estantería, que no sé muy bien qué hacer con ella, la verdad. Sigo sin estar contenta con la versión definitiva de organización de la estantería, porque es como que no tiene... O sea, es como que hay copas, hay vasos, no sé qué, pero es como muy aleatorio
y a mí no me gusta cómo está. Tengo Sargadelos con un Pikachu, con no sé qué, que es un poco yo, pero no estoy del todo contenta, me estoy dando una vuelta todavía. De hecho, si vamos a la parte de abajo, aquí en esta parte pues tengo todos mis juegos de la Play 2, de la Play 4, tengo los cromos de la colección de María Isabel, por cosas de la vida, y tengo aquí 4 Spice Girls. Me falta Emma porque me faltaba el muñeco de Emma, Lara me la regaló y como me la regaló en caja, pues no la quería sacar de la caja, así que no la tengo ahí. Tengo la peana, pero no tengo la muñeca, me la tengo que comprar en algún momento si la encuentro. Tengo aquí los juegos de la Nintendo 64, que de momento solo tengo estos 3, el Pokémon Stadium, el Pokémon Snap y el de los Power Rangers, que es un poco mierda, pero es de los Power Rangers y a mí me gusta. Y esto es una cinta de Camela firmada por ellos. Mira el detallito, aproxímate, mira el detallito de Mel C del diente de oro. Es que no le falta un detalle, o sea, realmente es menos Victoria, que la verdad que parece que le ha atropellado un tren. O sea, Victoria no ha tenido una buena noche. Tú la ves y dices, bueno, eres Victoria o Chayo Moedano, o sea, que da igual. Y esta es Maciel. Yo la llamo Maciel porque, bueno, se lo lleva todo. Esta zona de aquí, del sofá, me encanta. En el vídeo anterior dije que tenía ganas de tener un sofá rosa y conseguí pillarme un sofá rosa. Estas manchas son culpa de este señor, no incluido en la casa, o sea, lo traje yo a esta casa. Hablo de ti, ¿eh? Ahora va como de que no va con la cosa, pero bueno. Estas manchas son suyas, no voy a explicar de qué. Este es el sofá monísimo de la muerte. Mis 2 cojincitos de Ikea que combinan divinamente. Y esto de aquí, la verdad es que le di 80.000 vueltas a cómo decorar esta parte del salón, porque era como, quería poner cuadros, pero no sabía si ponerlos todos en plan encajados entre ellos y no sé qué. Entonces hicimos esto de las baldas y a mí la verdad que me gusta. Hemos mezclado las cosas que tenía Lara y las que tenía yo. Esto es de cuando fuimos a Camariñas, por ejemplo. Esto es una teta, tampoco tiene mucho más. Esto me lo regaló Lara por mi cumple, que es una lámina súper bonita. Esta lámina también la compré por ahí. Esta Rosalía de Castro vestida de astronauta por cosas. Estas son cosas de México. Como que tenemos más ilustraciones. Esta me flipa, que es de mi amigo Felipe, que hacía como cosas de artistas pop y demás, y tiene este de Britney que me encanta. Este es el culo de un mono y esta es mi cosa favorita de la casa. En el vídeo anterior os hablé de mi mesa de la teletienda blanca de plástico, que es la mejor mesa del mundo mundial porque se adapta, se mete bajo el sofá y demás, pero todas las personas de mi vida me han querido apartar de ella vilmente y lo han intentado con todos sus esfuerzos, y la que lo ha conseguido es mi madre, porque me ha regalado la mesa de la teletienda pero hecha de madera. Ah, bueno, y ahí está mi Game Boy, que me estoy intentando pasar el Pokémon azul. Me faltan 2 medallas. O sea, sé que me falla algo, no sé qué. Nunca he conseguido acabar el Pokémon. Pero bueno, no soy muy lista. Aquí, esto cuando me vine aquí a vivir dije, aquí cuando haga las fiestas en mi casa van a ser súper guays, voy a tener este carrito con un montón de cosas y va a molar muchísimo porque voy a tener una cosa que pone cócteles y haremos unas fiestas muy guays. Nada de esto ha pasado, entonces bueno, como que estoy deseando que algún día pues pueda hacer alguna fiesta en mi casa antes de cumplir los 40. Esta mesa no vino incluido con la mesa esto, pero he decidido dejarlo aquí a modo de decoración. Ya os había enseñado en el otro vídeo, pero lo que he añadido es esta silla que era de Lara y el banquito este con el cojín, que está como muy money, y con el banquito como que queda bastante guay para comer, aunque a mí me gusta comer en la mesa de la teletienda, pero bueno, en algún momento como que la utilizo y tal. Aquí es donde tengo como todas las consolas y demás. Tengo la Play 4 que es de Lara, la Play 2 que es la mía y la Nintendo que es la mía. Una planta que parece de verdad pero no lo es. Y bueno, esta estantería en la que tengo como 150.000 cosas, como este Pikachu que lo trajo mi amiga de China, me lo trajo de regalo, le dije quiero un Pikachu, me trajo un Pikachu. Y luego lo tengo como separado en temáticas, los libros un poco, pero sobre todo hay como 1000 mierdas. O sea, pues una concha de algún viaje, o sea, todo esto es de Galicia además, esta parte es como más de cosas en Galicia, tengo libros en gallego, a la Rosalía de Castro, unas cámaras, mi iPod, vosotros lo llegasteis a tener, esto es increíble. El iPod este que se podían ver pelis, pues lo tengo de recuerdo porque es lo que tenía cuando tenía 30 gigas y tú con esto ya podías ver cualquier cosa. Esto que yo creo que no se va a ver, esto entre los libritos, que es como muy money y es la calle del Callejón Diagón, otra cosa de Harry Potter que desconozco, pero que le regalé a Lara por su cumple. Y lo hacía un señor, en plan que encontré por Instagram, que le gustaba la carpintería.
y me hizo esto, la verdad, muy guay. Y aquí el libro de Andy Lucas, porque soy una persona que mezcla culturas. Este premio me lo dieron por Invertida, del Kogam, muy orgullosa de este premio. Y aquí tengo como libros de cine, un poco mezcla de todo, el libro de Chenoa, el libro de Terelu lo tengo por ahí, pero ahora no lo encuentro. Bueno, ya lo encontraré. Este de aquí lo hizo mi padre, me hizo como un teatro en miniatura. Ay, lo que pasa es que ahora está al revés. En plan, me va contando, está en gallego y me va contando como una historia y demás, y es como muy money. Eso es un váter. Bueno, mi padre siempre ha sido muy conceptual. Entonces como que contaba la historia de un caracol, que no sé qué, porque yo de pequeña me gustaban mucho los caracoles, porque era una persona, bueno, porque no tenía muchas expectativas en la vida, por lo que sea. Ah, bueno, y tiene luz, se me había olvidado. O ya no. Bueno, no sé, pero vaya, muy money. Esto es lo que me gusta a mí, que es beber. Esta es la cama de duende y ya estaría esta zona. Ah, y luego tengo una estantería que, como tengo la temporada de 7 vidas y entonces los packagings no pensaban nada en las personas humanas, me ocupa toda la estantería la serie de 7 vidas. No pensaron en mí. Si me acompañáis. Esta es la cocina. Esto también sirve como mesa muchas veces. Nos ponemos aquí con las sillicas y la verdad que se está divinamente. Esto está aquí muy mono, con el cesto con las frutas y no sé qué y no sé cuánto, pero normalmente lo que hay es medio limón. Pero hoy, mira, justo parece una casa como rica, pero no es la realidad. Esto de aquí me gusta muchísimo, que es un perezoso con las hojitas y no sé qué, que en realidad le ves el lateral y ves que lo hemos pegado pues como un poco ya de desesperación, porque no pegaba, se quitaba la pintura y no sé qué, no nos atrevíamos a clavarlo en la pared porque creo que esto es como muy duro, y lo pegamos y a tomar por culo. El cesto de la cesta esta de, ¿cómo se llama? El carro de la compra, importantísimo, pues una señora. Aquí reciclo vidrio, importantísimo en la vida. Aquí cosas sucias para que veáis que soy humana. Y aquí es donde tengo como las cosas de café, aquí hay chocolate y aquí hay un poco de canela, y cuando alguna madruga más que la otra para no despertarla, se enciende el mochi este y se lo pone aquí. Buenísimo. Mi Thermomix, lo que más quiero yo en el mundo. Una olla con macarrones. Bueno, una olla con espaguetis, que es lo que más me gusta del mundo también. Aquí esto está un poco mono, la verdad, desde la última vez está un poco más mono. Aquí con las especias, el aceite, el laurel, no sé qué. No es obra mía, es cosa de Lara, esto es así. La nevera, monísima, llena de 150 cosas, un poco de horror vacui, pero bueno, a mí me gusta. Y luego, esto de aquí también, ya lo había enseñado un poco, tiene como 150.000 latas, cosas que tenía Lara en su casa, que no le damos salida, yo no puedo más, tengo 58 tipos de sal, mi cubo de basura para reciclar 150 cosas, y aquí están los baños, porque la persona que hizo este edificio dijo que hay que poner 2 baños, genial, pues pongo uno aquí y otro aquí, y los ha puesto uno al lado del otro. Por ejemplo, el de aquí, que tiene esto que lo hizo Lara, no tiene mucho más, un váter funcional para cagar sus cosas, está muy bien para cuando nos entra el apretón a las 2 y así cada una deposiciona en un sitio diferente y nadie se enfada, eso está muy bien. Y el otro baño es este, que es el que usamos, más normal. Hemos cambiado el espejo este de aquí, esto era un cuadro que tenía antiguo de mis abuelos, pero que el cuadro era feísimo y no valía nada ni nada. Y entonces me quedé con el marco, que era súper bonito, le pusimos un espejo y ahora está como bastante más mono aquí. Y una casa normal, pues con bañera, porque soy afortunada, y más importante, con bidé, que esto me hace muy feliz. Y esto de aquí, que es la mejor cosa de váteres del mundo, que es que aquí te apoyas tus toallitas, tus cosas. Yo pensaba que era para la Game Boy, pero es para las toallitas. Por lo demás, váter normal. Oye, para el vídeo, por favor, te lo pido, por favor. Vale. Y este es el vestidor. Es una habitación en la que tampoco hacemos mucha vida, la verdad. Él está un poco celoso porque él no tiene armario para él, entonces bueno, está un poco molesto por este tema. Este es el armario de Lara, se lo trajo de su casa, lo consiguió desmontar y montar. Aquí tiene todas sus movidas. Y luego está mi armario de aquí. Bueno, aquí tengo todo esto y también tenemos cosas las dos juntas y no sé qué. Esto de aquí, que la verdad hay como un poco mezcla de cosas, como por ejemplo una manta de One Direction. Está guay. La verdad es que da miedo. ¿Se ve? Sí.
Da miedo, ¿eh? Lara la tiene ya para que Duende cuando vuelva de la playa y no sé qué, o sea que esto tiene vida propia. Un radiocassette, porque nunca se sabe cuándo puede hacerte falta un radiocassette. Cosas de física o química para un vídeo que haré algún día de mi vida. Unas pesas. Y hay una cosa que es muy guay, que os quiero enseñar, que lo tengo aquí. Esto de aquí que lo saqué hace poco porque estoy fatal de la espalda, que es una de las joyas de esta casa, que es mi manta eléctrica. Y es impresionante, es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque tiene para el cuellito. Entonces tú te enganchas esto de aquí y lo enchufas a la corriente y a disfrutar. Y poco más hay en esta casa, la verdad. Si seguimos por aquí, aquí es donde tenemos el tocador, aquí nos maquillamos y demás. Os voy a señalar de todo esto que es lo mío. Esto. Y esto. Ya está. Pero bueno, está guay. A mí me gusta sentarme aquí para calzarme. Aquí hay otra cosa de plantitas monísima también, con esto de Ikea, que es el banquito este que le puso ahí plantas a varias alturas. Monísimo. Y aquí está mi despacho. Pero es que mi despacho es muy fuerte. Yo de verdad, si os ha gustado este vídeo, que además me lo he currado, porque tengo un equipo increíble, una producción que han cortado una calle para hacer esto y que ha sido impresionante. Si queréis que haga una segunda parte en la que enseñe mi despacho y os haga un tour detallado de todas las mierdas que tengo en mi despacho, pues tenéis que darle mucho apoyo a este vídeo. No le pido likes, dadle like y yo si veo mucho apoyo, pues yo hago una segunda parte. Tan sencillo como eso. Y nada, voy a despedir el vídeo. ¡Duende! 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 ¿Dónde está mi perro? ¡Duende, mira! Me tienes que dejar mal siempre. Duende, tío, que estoy grabando un vídeo. Duende, ven, ven. ¿Me vas a hacer caso de verdad? Que tenemos que despedir el vídeo, que esto es importantísimo. Un beso. En fin, que si os ha gustado el vídeo, podéis dejármelo en los comentarios, podéis darle a me gusta, podéis compartirlo por ahí con vuestras amigas y vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo.